niños. Pero quienes me conocen de verdad saben que no soy hombre de inventar desgracias ni de meterme con cosas malas. Lo que pasa es que hay cosas que cuando le suceden a uno se quedan en el alma como una espina de cacto clavada en la carne. Si no te la sacas, se inflama, se pudre. Y lo que voy a contar ahora es una de esas espinas. Les advierto de una vez, si le temen a la oscuridad o si viven solos, es mejor que lo escuchen de día, porque después de escuchar esta historia, nunca volverán a ver una sierra o una luna llena de la misma manera. Todo empezó un mes de marzo, más precisamente un viernes, y no era un viernes cualquiera, era el viernes de Cuaresma. La gente de la selva se lo toma en serio, ¿saben? Dicen que en esta época las almas en pena andan más sueltas y que es cuando el infierno deja sus puertas abiertas, dándole permiso al diablo para andar por la tierra vestido de gente. En esa época, yo vivía con mi padre, don Manuel Rosas, un hombre curtido por la vida, rudo al hablar, pero de corazón justo, y con mi hermana menor, Rita, que solo tenía 15 años en ese entonces, pero ya era responsable como una mujer vieja. Nuestra casita estaba en un rincón olvidado entre las piedras de la selva y la orilla del arroyo seco, en un lugar llamado la Laguna del Enequén. Era una casita simple, de adobe y teja de barro rojo, con un porche que crujía cada vez que el viento soplaba más fuerte. No teníamos lujos, pero vivíamos con dignidad. Criábamos algunas gallinas, unos cabritos flacos y sembrábamos yuca, maíz, frijol de palo, esas cosas de subsistencia. Aquel viernes, el día había sido demasiado caluroso, de esos en los que el cielo se pone blanco por el calor y las piedras hierven bajo. El sol se cayó del cielo como una naranja podrida, y la noche llegó pesada, sofocante, sin viento. La luna apareció temprano, gorda y amarilla, espiando la tierra como un ojo atento. Lo recuerdo como si fuera ayer. Acabábamos de cenar, un guiso con carne seca que Rita había preparado, y estábamos sentados en el patio, simplemente dejando pasar el tiempo, cuando escuchamos el primer grito. No fue un grito humano y tampoco un aullido de perro. Era algo mezclado. Venía de lejos, desde la dirección de la cordillera del Balam, pero aún así se oía claro, como si estuviera a nuestro lado. Era un sonido largo, sufrido, que parecía atravesarnos el pecho y hacer que el corazón se saltara un latido. Mi padre se levantó de inmediato con la mano aún sucia de harina y se quedó mirando hacia la oscuridad. Recuerdo que murmuró, «Válgame, de nuevo». Yo, tratando de no mostrar miedo, le pregunté si creía que era algún perro salvaje, tal vez un jaguar, pero él solo me miró, con sus ojos pequeños y serios, y dijo, «Eso no es un animal, que ande en 4 patas. Eso es algo que ya murió y ha vuelto». Rita se aferró a su brazo y le pidió que entráramos. Y entramos. Cerramos la puerta, la ventana, apagamos la lámpara más temprano de lo habitual y nos fuimos a acostar. Pero nadie durmió bien. Cada media hora, el grito parecía acercarse más. Siempre era el mismo sonido, como si fuera un alma en pena, gimiendo, pero con una rabia oculta, como si esa cosa quisiera algo de nosotros. A veces, parecía venir del monte, otras veces de la orilla del arroyo seco. Y hubo un momento en que juro por los ojos de mi madre, que pareció venir de encima del techo. A la mañana siguiente, el patio estaba extraño, demasiado silencioso. Los gallos no cantaron. Las gallinas se quedaron todas apaciguadas en un rincón y el cabrito más viejo, el Panza, apareció con un feo arañazo en el costado del cuello, como si algo hubiera intentado atraparlo durante la noche. Pero lo que más me asustó fue ver cerca de la cerca unas huellas en el suelo. Eran marcas grandes, con 3 dedos largos y profundos como garras. Pero no eran marcas de ningún animal que yo conociera. Era como si fuera una mezcla de pie de persona con pata de animal. Mi padre miró aquello. Se puso su sombrero de cuero en la cabeza y solo dijo, «La cosa ha vuelto». Me quedé helado. Le pregunté qué era esa cosa, pero no respondió. Solo fue hasta la habitación.
Abrió la vieja cómoda de madera de Guayacán y sacó una escopeta vieja que ni siquiera sabía que aún funcionaba. Le pasó un trapo. Sopló el cañón y dijo que esa noche nadie dormiría. Rita lloraba, diciendo que quería irse de allí, ir a casa de la tía Elena, allá en Tizimín, pero mi padre le dijo que huir no serviría de nada. Si es lo que estoy pensando, puedes correr, que ella vendrá detrás. Siente el olor del miedo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que aquello no era solo una superstición de la selva. Había una historia detrás, un viejo secreto que mi padre llevaba en el pecho como una piedra. Y yo iba a descubrirlo, aunque fuera lo último que hiciera. Pero aquella noche, la cosa apenas estaba comenzando, y yo aún no tenía idea del horror que íbamos a enfrentar. Al día siguiente, muy temprano, antes de que el sol se abriera en el cielo, con esa claridad abrasadora que solo la selva conoce, don Manuel ya estaba de pie. Me desperté con el ruido del candado del granero al ser abierto y lo vi cargando la escopeta en la espalda, caminando por el patio como una sombra. No respondió cuando le pregunté a Cinto Mandarinzi dónde iba. Solo dijo: «Quédate con Rita, no salgan de la casa. Y si escuchas cualquier ruido de noche, no abras la puerta, Helio, ni aunque alguien pida ayuda, ni aunque parezca ser yo. Cierren todo, apaguen las luces y recen». Aquello me heló por dentro, porque don Manuel era un hombre de pocas palabras, pero nunca hablaba por hablar. Era seco, como una rama de mezquite, duro como el suelo agrietado, pero no era un hombre que se asustara por nada. Verlo así, con los ojos bajos y la voz entrecortada, fue la primera vez que sentí la verdadera dimensión de la cosa. Me quedé con Rita todo el día y el tiempo no pasaba. El cielo estaba nublado, un calor sofocante que nos hacía sudar incluso estando quietos. Los animales estaban extraños, las gallinas no escarbaban, los perros no ladraban, los cabritos se escondían debajo del cobertizo. Todo eso era una señal de que la selva sabía algo que nosotros aún no sabíamos. Rita intentaba coser, pero no dejaba de mirar hacia la puerta. Y yo sentía una opresión en el pecho, como si algo se estuviera acercando, una presión en el aire, como cuando se acerca una gran lluvia, pero sin nubes, sin viento, solo esa sensación de que el mundo estaba conteniendo la respiración. Don Manuel regresó al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a desaparecer detrás de la cordillera. Volvió en silencio, con el rostro sudado y los ojos hundidos. Traía en una de las manos una bolsa enrollada en un paño rojo, y dentro había algo que yo hubiera preferido nunca haber visto. Era una camisa ensangrentada, llena de rasgaduras, con unos jirones de carne pegados a ella. En medio del paño también había un medallón de San Benito roto por la mitad y un puñado de cabello grueso, parecido al pelo de un perro, pero mucho más oscuro, casi negro, y con un mal olor que hacía arder la nariz. Tiró aquello sobre la mesa, se sentó despacio, se pasó la mano por el rostro y dijo: «Es él». Me quedé mirando el medallón y el paño sucio de sangre, sin entender del todo. «¿Él quién, padre?», pregunté. Don Manuel se quedó un rato en silencio, respirando hondo, como si estuviera decidiendo si debía o no contarme. Luego levantó la vista y dijo algo que hasta hoy me persigue. Hay desgracias que duermen, pero si las despiertas, se levantan con hambre. Y entonces, por primera vez en mi vida, me contó sobre el pasado. Dijo que cuando él era un joven, como de 25 años, lo mismo había sucedido. Aullidos en la cordillera, olor a podrido en el aire, animales que desaparecían, gente que aparecía destrozada como si hubiera sido atacada por algo que no era ni animal ni hombre. En ese tiempo, un habitante llamado Simón, un beato que vivía solo, vivía rezando y diciendo que el mundo se iba a acabar, comenzó a decir que el mal estaba dentro de la comunidad, que alguien había hecho un pacto, que alguien se había vendido al diablo durante la Cuaresma y ahora se convertía en animal en las noches de luna llena. La gente pensaba que era locura de viejo, pero los ataques continuaban. Y entonces apareció un cuerpo. Don Manuel contó que fue el de su hermano, mi tío Alberto, de quien yo ni siquiera sabía que había existido.
Dijo que encontraron el cuerpo del joven en el fondo de la hondonada, con el vientre abierto, los ojos arrancados y las tripas colgando de las ramas de un árbol de guayaba. Y cerca del cuerpo, una marca en el suelo, la misma que apareció ahora en nuestro patio. Dijo que aquello destruyó a la familia y que la madre de ellos, mi abuela, se volvió loca, caminando por el camino, llamando el nombre de su hijo. Y entonces, en una de esas noches malditas, lograron herir a la criatura. Alguien, tal vez el propio don Manuel, no quiso decirlo. Le dio un disparo de escopeta justo en el pecho a la cosa. La criatura huyó aullando de dolor, dejando un rastro de sangre por el monte. Al día siguiente, un hombre llamado Blas, un tipo extraño que había venido de fuera y vivía solo en una cabaña apartada, apareció todo herido, con un agujero en el pecho, diciendo que se había caído desde una piedra. Pero la gente lo sabía. Nadie dijo nada, pero lo sabían. Y entonces comenzó el silencio. Nadie volvió a hablar del tema. Blas desapareció tiempo después y las muertes se detuvieron, hasta ahora. Don Manuel me miró y dijo: Helio, hay cosas que corren en la sangre. Las maldiciones son como herencias. A veces se saltan una generación, pero vuelven. Siempre vuelven. Me quedé sin habla y él continuó: No sé quién está cargando esto ahora, pero sé que la cosa está aquí de nuevo y tiene sed. No de agua, sino de sangre. Esa noche, cerramos todo. Cruces de madera en las puertas, sal gruesa en las ventanas, velas encendidas en cada rincón de la casa y la escopeta cargada sobre la mesa. La luna apareció detrás de las nubes, como un ojo que nos vigilaba. Y yo no dormí, ni siquiera parpadeé, porque en el fondo de mi pecho ya lo sabía. Aquello no era una historia de viejo asustado, era real y iba a empeorar. Esa noche no me acosté. Me quedé sentado en la mecedora de la sala, con los ojos fijos en la puerta y los oídos atentos a cualquier sonido que rompiera el silencio de la selva. El reloj de pared antiguo, y con el péndulo atascado desde hacía años, parecía latir incluso estando parado, de tan tenso que estaba el ambiente. Rita rezaba bajito en la habitación, y don Manuel dormía con la escopeta atravesada en el regazo, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La vela temblaba y la llama danzaba, con el viento que no venía, como si respondiera a alguna presencia invisible. Y fue alrededor de las 2 de la mañana, cuando el silencio pesaba tanto que dolía en los oídos, que lo oí. Primero fue solo un susurro en la hierba seca de afuera, como el sonido de una rama siendo aplastada lentamente. Después vino ese olor, el mismo de la otra noche, una mezcla de carroña vieja con azufre, como si alguien hubiera abierto la tapa de un infierno sofocante. Me levanté despacio, tomé el farol y caminé hasta la ventana. Solo abrí una rendija, lo suficiente para espiar sin ser visto. La luna llena bañaba el patio con una luz blanquecina, casi plateada, revelando todo en detalle: las piedras, los troncos, las gallinas encaramadas, los arbustos temblando. Fue entonces cuando vi, parado cerca de la cerca, justo en la entrada del sendero del Balam, una figura. No era grande, ni pequeña, parecía incorrecta, desproporcionada. Era como si tuviera la forma de un hombre, pero con la postura encorvada, el cuello torcido y los brazos mucho más largos de lo que debían ser. La piel, o mejor dicho, el pelaje, parecía brillar un poco bajo la luz, oscuro, denso, como el cuero de un animal mojado. Y los ojos, Dios mío, los ojos no parpadeaban. 2 puntos rojos que ardían como brasas vivas, clavados en mi dirección. Por un instante me paralicé. Ni siquiera podía respirar. Sentía que el alma se me salía por la boca. Y no era solo miedo, era algo diferente, primitivo, como si mi cuerpo entero reconociera que aquello no debía existir, que era contra la naturaleza. La figura dio 2 pasos y pude verla mejor. Las piernas parecían humanas, pero los pies estaban desfigurados, grandes, con uñas que arañaban el suelo. Los brazos colgaban a los lados del cuerpo y las manos, o garras, eran del tamaño de la cabeza de un niño.
Olfateó el aire, levantó el hocico, porque sí, ahora era un hocico, largo, mitad canino, mitad humano, y soltó un gruñido que vino del fondo de la garganta, arrastrado, como si fuera una advertencia. Fue entonces cuando la escopeta disparó. Don Manuel se había despertado, o mejor dicho, ni siquiera había dormido. El disparo atravesó la puerta, esparciendo astillas y humo. Corría a abrazar a Rita, que gritaba en la habitación, y cuando volvía a la sala, don Manuel ya estaba recargando con los ojos fijos, sin parpadear. El olor a pólvora llenó el aire, mezclado con el hedor de la criatura que ahora aullaba afuera, un aullido tan fuerte y tan dolorido que hizo que los perros de todo el pueblo comenzaran a ladrar, incluso desde lejos. Corrí a la ventana de nuevo, pero la criatura ya había desaparecido. El portón de la cerca estaba abierto, destrozado, con los ganchos colgando. La planta de nopal en la esquina estaba rota, como si algo muy pesado la hubiera pisado. Y el suelo tenía huellas, marcas profundas de garras y sangre, un hilo fino y oscuro, escurriendo como tinta de pluma sobre la tierra apisonada. A la mañana siguiente, salimos temprano, para ver el camino del sendero del Balam. Don Manuel quería saber si la cosa había regresado a la cordillera o si aún rondaba por allí cerca. Caminamos despacio, en silencio, los tres juntos, cada uno con un machete en la cintura. El monte parecía muerto, ningún pájaro cantaba. Los arbustos estaban pisoteados, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo por allí. Y más adelante, justo en la bifurcación donde el sendero se divide, uno yendo a la cueva de los pozos abandonados, encontramos algo que, hasta hoy me cuesta creer. Era una camisa rasgada, ensangrentada, empapada de sudor y hedor. Pero la reconocí. Era de un tipo llamado Juan, un hombre que vivía aislado por allá, cerca de la cueva, en una choza de lodo que casi nadie visitaba. Juan había regresado al pueblo hacía unos 2 meses después de haber estado desaparecido por unos años. Decían que había pasado un tiempo en prisión en Cancún y que allí se metió en cosas malas, con magia de celda de esas que se aprenden de los que ya están, más del otro lado que de este. Era un hombre callado, con la mirada perdida y los ojos hundidos, pero que no le hacía daño a nadie, al menos que se supiera. Don Manuel miró la camisa, la tomó con 2 dedos, la olfateó y dijo, ¿fue él quien se convirtió o fue él quien trajo la cosa? Regresamos en silencio. Y esa noche, el miedo ya era otro. Ya no era el miedo a una cosa que vivía en el monte, era el miedo a un hombre, a alguien que conocíamos. Porque saber que existe un animal afuera es una cosa. Ahora, saber que ese animal puede ser alguien que te ha saludado, que ha compartido una bebida contigo, eso es lo que lo cambia todo. Y en aquella madrugada, mientras el viento soplaba suavemente y la luna brillaba como un cuchillo de acero, el aullido volvió, más fuerte, más cerca. Y esta vez parecía que llamaba a alguien por su nombre. Esa madrugada se quedó grabada en mi piel como una quemadura. El aullido volvió tan fuerte que hizo temblar la lámpara de la sala. Ya no era solo un sonido de dolor o rabia, era un llamado, un lamento vivo y maldito que atravesaba la oscuridad pidiendo una respuesta. Y fue entonces cuando don Manuel, con el rostro pálido de rabia y miedo mezclados, soltó la escopeta sobre la mesa y habló con una voz pesada, diferente a la de siempre, como si hubiera aceptado una verdad antigua. Es Juan, no hay duda. Es él quien carga la maldición ahora y vamos a tener que acabar con esto antes de que sea tarde. Miré a Rita, que temblaba en el rincón de la habitación con un rosario en la mano, y sentí un miedo que era más que por el animal. Era miedo a perder lo que éramos, porque enfrentar esa cosa significaba romper con todo lo que la gente de la selva aprende desde niño, que con lo que es del más allá no se juega, que hay que respetar el misterio del monte y que lo que viene de allí debe ser dejado en paz. Pero la paz ya se había ido hacía días. Don Manuel pasó el día afilando el machete, limpiando la escopeta y separando los cartuchos de vino 900. Bala vieja con sal gruesa y plata molida.
cosas que él tenía guardadas en una lata de harina escondida en el fondo de la casa, desde quién sabe cuándo. No es cualquier bala la que derriba lo que vive entre los dos mundos, me dijo sin levantar los ojos. Tiene que ser con algo que ya ha visto la muerte de cerca. Sal para purificar, plata para cortar el alma. Yo solo escuchaba, sintiendo el corazón latir en el lado equivocado del pecho, porque si era Juan de verdad, entonces no estábamos yendo a cazar solo a un monstruo. Íbamos a enfrentar a un hombre que aún respiraba como nosotros, pero que llevaba dentro del cuerpo al animal más antiguo del mundo. Esperamos a que el sol cayera, y cuando la luna comenzó a subir redonda en el cielo, partimos hacia el sendero. Rita se quedó encerrada, con la promesa de quemar velas hasta que el día amaneciera. Con cada paso en la maleza seca, el silencio aumentaba, los grillos se habían callado, los búhos habían desaparecido y el viento no soplaba. Caminamos durante casi una hora en dirección a la choza de Juan. El camino era tortuoso, estrecho, rodeado de ramas secas y piedras afiladas. Cuando llegamos, vimos que la puerta estaba abierta de par en par, balanceándose lentamente, gimiendo como el dolor de un anciano. Dentro, una hoguera apagada aún soltaba un hilo de humo, y el olor, ese mismo olor a podredumbre, a cuero quemado y a carne podrida, lo dominaba todo. Don Manuel entró despacio, con la escopeta apuntando a la oscuridad. Yo iba, justo detrás, con el machete en la mano y el corazón latiéndome en la garganta. La cabaña estaba vacía, pero todo estaba revuelto. Las paredes estaban rayadas con símbolos extraños hechos con carbón y sangre. Vi claramente el dibujo de una cruz invertida, de un lobo con la boca abierta, de una luna sangrando. En una esquina había un altar improvisado con velas derretidas, huesos pequeños y un viejo retrato de Juan, con los ojos perforados con un bolígrafo. Don Manuel escupió en el suelo, se persignó y murmuró. Hizo un pacto. Está sellado. Fue entonces cuando escuchamos primero el arrastre de algo pesado por el monte, luego el crujido de una rama rota, el mismo que oímos aquella primera noche, y entonces el aullido. Ya no era un aullido, era un grito de odio que venía del fondo del pecho de una criatura que ya no era ni hombre ni animal, sino otra cosa, algo hecho de dolor, rabia y maldición antigua. Salimos corriendo de la choza y nos colocamos en el claro de enfrente. La luna brillaba con fuerza, iluminando todo con esa luz fría de cementerio. Y desde la oscuridad apareció él. La criatura era más grande de lo que recordaba. Parecía que había crecido. El pelaje era grueso, negro como el alquitrán, y se erizaba con el viento. Los ojos, dos brasas vivas clavadas en nosotros, con una inteligencia aterradora, y el rostro, por un instante, en medio de esa forma deformada, lo vi. Juro por todo lo sagrado que vi el rostro de Juan allí dentro, la forma de la frente, la manera en que apretaba los dientes, hasta la marca que tenía en la mejilla izquierda. Era él, o lo que quedaba de él, y nos reconoció también, porque en ese instante se detuvo, no atacó, se quedó solo mirando, como si luchara contra algo dentro de él. Un conflicto entre el hombre que fue y la bestia que ahora lo dominaba. Don Manuel no dudó. Gritó, «¡Ahora es!» y disparó. La bala le dio en el pecho a la criatura, que se tambaleó hacia atrás, soltando un aullido tan fuerte que me ardieron los oídos. Pero no cayó. Cayó de rodillas, sí, pero se levantó enseguida con aún más rabia, y vino corriendo. Saltó sobre nosotros con una velocidad absurda, derribando a don Manuel al suelo. Grité, ataqué con el machete, le corté un brazo a la criatura, pero era como cortar el neumático de un tractor. La carne se abría y se cerraba casi al mismo instante. Incluso herido, don Manuel disparó de nuevo, esta vez en la pierna, y eso nos dio tiempo para alejarnos. La criatura aullaba, babeaba, las garras arañaban el suelo y la sangre negra que le escurría burbujeaba como si quemara la tierra. Fue entonces cuando se detuvo, me miró y habló. No, con voz normal.
Era como si hablara dentro de mi cabeza. Dijo, yo no elegí esto. Luego se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la oscuridad del sendero del Balaam, dejando atrás el rastro de sangre y el silencio más pesado que jamás había sentido. Don Manuel se quedó en el suelo, respirando con dificultad, con el pecho arañado y los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer, y solo dijo, no lo matamos, solo retrasamos al animal. Volverá y cuando vuelva, vendrá más fuerte. En ese momento entendí que aquello no tenía fin, que no era una cacería común, era un ciclo, una maldición viva que pasaba de cuerpo en cuerpo esperando el momento justo para despertar y que nosotros, por alguna razón, ahora éramos parte de ella. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Don Manuel se quedó en cama por días, con fiebre alta y los ojos siempre abiertos, como si aún viera al animal cada vez que cerraba los párpados. La herida en el pecho se inflamó, a pesar de que la cuidábamos con té de hierbas y compresas de hojas de albahaca. Era como si la carne no quisiera sanar, como si hubiera sido tocada por algo que no pertenece a este mundo. Rita hacía lo posible por ocultar el miedo, pero yo lo veía en sus manos que temblaban todo el tiempo, y en sus ojos que evitaban mirar por la ventana después de que oscurecía. En cuanto a mí, bueno, me volví una sombra de mí mismo. Dejé de comer bien, casi no hablaba, y comencé a escuchar ese aullido, incluso cuando no había luna. A veces, estaba cortando leña o buscando agua en el pozo y de repente sentía ese olor, el mismo de carne podrida y azufre, pasando rápido, como si alguien me estuviera rodeando. La noche se convirtió en mi enemiga, y el sueño en un terreno peligroso donde era perseguido sin descanso. Unos días después del ataque, un tipo llamado Tony llegó a nuestra casa todo agitado, diciendo que había encontrado la choza de Juan quemada y en ruinas, con los restos de un animal esparcidos por el patio. Dijo que parecía que alguien había intentado hacer un ritual allí, porque había velas derretidas, plumas de sopilote y hasta huesos humanos esparcidos en el suelo. Pero a Juan nadie lo volvió a ver. Desapareció como el humo. Algunos dicen que huyó a la cordillera, que ahora vive en una de las cuevas de Piedra Honda, donde solo entra quien no tiene aprecio por la vida. Otros juran que se convirtió por completo en animal, y ahora ronda las haciendas en forma de un perro persona, atacando ganado y dejando solo carcasas. Incluso hubo un vaquero de por allá, por las tierras de Loma Blanca, que juró haber visto a una criatura peluda cruzando el río de pie, cargando un ternero vivo en los brazos, como si fuera un niño pequeño. Don Manuel, cuando se recuperó un poco, me llamó para hablar. Estábamos solo nosotros dos, sentados en el patio al atardecer. Su piel estaba pálida, con las venas marcadas y los ojos parecían aún más envejecidos. Me miró fijamente y habló en voz baja. Elio, esta cosa no es solo una maldición de hombre. Es un mal que viene de la sangre, y creo que nuestra sangre tiene parte en ello. En ese momento no lo entendí bien, pero él continuó. Dijo que su hermano, el que murió destrozado en el pasado, no era un hombre limpio, que andaba con un hechicero, hacía rituales para conseguir dinero fácil, y que un día, en medio de una sequía severa, le hizo una promesa a una entidad equivocada. Quería abundancia, quería poder, y lo que vino fue la ruina. Y cuando murió de esa manera, la madre de ellos, mi abuela, desesperada, fue a ver a una mujer llamada la señora Lucía, del otro lado de la cordillera, y le pidió que sellara el mal dentro de la familia para que no se esparciera. Solo que sellar no es lo mismo que destruir, y lo que se entierra con una oración torcida, vuelve torcido. Fue entonces cuando me contó algo que me heló por dentro. Dijo que cuando la criatura lo atacó, él vio sus ojos de cerca y por un segundo vio en ellos no solo el rostro de Juan, sino el reflejo del mío. Me quedé paralizado. ¿Cómo así?, pregunté, pero él no respondió de inmediato. Solo me miró como si se estuviera despidiendo. Luego dijo, recé toda mi vida para que te saltara, pero creo que no lo hizo. Aquello me destruyó por dentro.
La idea de que el mal pudiera estar dentro de mí, de que tal vez el llamado de la criatura fuera, en realidad, un llamado de sangre, de hermano, de maldición, era demasiado para mi cabeza. Me levanté, me adentré en el monte y solo me detuve cuando ya era de noche, y la luna me miraba desde lo alto, gorda, silenciosa, inquisidora. Me quedé allí de pie en medio del sendero, sintiendo el viento helado en la cara, esperando escuchar el aullido, y llegó, no alto, no cerca, pero llegó, y esta vez no me dio miedo, me dio ganas de responder, y fue entonces cuando entendí, la maldición no es solo de la criatura, es de quien sobrevive a ella. Porque una vez que escuchas ese sonido, una vez que ves los ojos rojos en la maleza, nunca vuelves a ser el mismo. No importa si fuiste mordido, arañado o solo mirado. La cosa entra y comienza a crecer. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si te gusta esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Desde madrugada tuve un sueño extraño. En el sueño yo estaba caminando por la cordillera desnudo, cubierto de lodo y sangre, con el cuerpo destrozado, pero sin dolor. Detrás de mí, decenas de sombras y delante, una hoguera azul que no quemaba, y alguien me llamaba Hijo de la Noche. Me desperté con sabor a metal en la boca y arañazos en los brazos que no estaban allí cuando me fui a dormir. Desde entonces, empecé a notar cosas, a oír pasos donde no había nadie, a ver figuras en los árboles, a los animales mirándome de manera diferente y una sed extraña, una rabia contenida por dentro. Don Manuel lo vio, pero no dijo nada. Solo rezaba más. Rita evitaba mi mirada y yo empecé a alejarme. Dormía fuera de la casa, pasaba el día en el monte, hasta que una noche de luna llena me vi en la orilla del arroyo seco, agachado, con los ojos fijos en el reflejo del agua. Y allí, por un segundo, el reflejo no era el mío, era el de él, o tal vez era el nuestro. Hoy, tantos años después, cuento esto desde 1900 a lejos, viviendo en una ciudad que no tiene nombre de santo y que no sabe lo que es rezar contra el hombre lobo. Pero de vez en cuando, en una noche de luna llena, todavía escucho ese aullido, no afuera, sino dentro, como si algo me estuviera llamando de vuelta. Y a veces, solo a veces, tengo ganas de responder porque el ciclo nunca se acaba, solo cambia de piel. El tiempo pasó, como siempre pasa en estas historias en las que nadie sale ileso. Y yo fui envejeciendo, pero no como debía. El rostro se arrugó, el cabello se hizo más escaso, pero por dentro parecía que algo se quedó atrapado en un tiempo que no avanza. Mi cuerpo se debilitaba como el de cualquier hombre, pero los sueños, las visiones, los instintos, esos solo crecían. A veces me despertaba con olor a monte mojado en la nariz, con sabor a sangre en la boca, con las manos sudadas y los pies sucios de lodo, incluso sin haber salido de casa. Otras veces perdía horas enteras, mirando la luna, parado como un animal en vigilia. Me fui de la laguna del Enequén al final de ese mismo año, después de que don Manuel murió en silencio, con la escopeta apoyada en la pared y la mirada perdida en algún recuerdo que no le contó ni a Dios. Me dejó una nota corta escrita con letra temblorosa en una hoja de cuaderno que decía: si algún día escuchas el llamado de nuevo, no luches, pero tampoco lo aceptes. Elige. Nunca entendí bien lo que quiso decir, porque ¿cómo elige uno entre seguir siendo hombre o volverse una bestia, si la bestia ya vive dentro de uno desde hace tanto tiempo? Me vine a la ciudad creyendo que podría escapar. Trabajé en un taller, en una fábrica de ladrillos. Hice trabajos esporádicos en la construcción, siempre tratando de llevar una vida normal y hasta lo logré por un tiempo. Me casé con una mujer llamada Elena, que no sabía nada y no podía saberlo. Intenté esconder, tragar, fingir que era solo un trauma de infancia,
una pesadilla de un hombre de la selva de mente débil. Tuvimos un hijo, su nombre es Pablo, y fue entonces cuando la cosa comenzó a moverse de nuevo, porque cuando Pablo nació, vi en sus ojos algo extraño, un brillo, un peso, los mismos ojos que veía en mis pesadillas. Pero quise creer que era solo mi paranoia, que era miedo de pasar la plaga que me acompañaba. Crié al niño con cariño, con distancia también. Lo confieso, tenía miedo de acercarme demasiado y dejar caer alguna sombra sobre él. Pero él creció fuerte, sano, inteligente, demasiado. Un día, cuando tenía unos 12 años, me preguntó por qué siempre desaparecía en las noches de luna llena. Dijo que ya había notado que dormía fuera de casa, que inventaba trabajos o que iba a pescar cuando la luna estaba redonda. Le mentí. Le dije que eran cosas de hombre, de una costumbre antigua. Él no me creyó. Y fue solo cuando cumplió 15 años que entendí que el ciclo había dado otra vuelta. Había salido a trabajar en un taller mecánico al final de la ciudad, y cuando regresé, Elena estaba pálida, en la habitación, diciendo que Pablo había salido en medio de la noche, sin explicaciones, sin ponerse los zapatos. No se llevó nada, solo se fue. Fui detrás de él. Las calles estaban desiertas, y la luna, siempre ella, brillaba en el cielo como una linterna de cazador. Encontré sus zapatillas tiradas en la orilla del matorral, y las pisadas, oh Dios mío, las pisadas mezcladas, un pie de niño y otro que ya comenzaba a ensancharse, a arañar el suelo con las uñas creciendo. Volvía, casa con las piernas temblorosas, y Elena no dijo nada. Solo me miró como quien sabe que perdió a su esposo y a su hijo en la misma noche, aunque los dos todavía estén vivos. Pablo volvió por la mañana, sin camisa, arañado, sucio de tierra y con los ojos diferentes, más hundidos, más duros. Nunca hablamos de eso, pero él nunca volvió a ser el mismo. Ahora, tantos años después, me pregunto si mi padre también tuvo esa misma conversación con el suyo, o si esta maldición comenzó mucho antes, en un tiempo en el que la selva ni siquiera tenía nombre, y los hombres todavía hacían tratos con la noche para no morir de hambre. Quizás esta cosa que nos persigue, que llaman hombre lobo, huaychivo, perro de Cuaresma, sea más vieja que cualquier iglesia. Quizás solo sea una forma que el mal encontró de caminar entre nosotros sin ser notado. Y hay noches en las que todavía me despierto con el sonido, no de un aullido, sino de garras raspando en el suelo de madera, de uñas creciendo, de respiración pesada que viene de la otra habitación. Y sé que ya no soy yo, que ahora es Pablo, y que él también escucha el llamado. El otro día encontré un recorte de periódico de mi ciudad natal, que decía que un ternero fue encontrado partido en dos, sin rastro de pisadas humanas, que la gente tiene miedo de salir de casa después del anochecer, que el sendero del Balam ha vuelto a ser evitado. Y entonces entendí, la criatura no murió, nunca muere, solo cambia de lugar, de rostro, de sangre, y, tal vez, solo tal vez, el próximo en cargar el peso no sea ni yo, ni mi hijo, sino el hijo de él, porque la maldición tiene paciencia. Espera, duerme por años, décadas, siglos, pero cuando la luna está bien y la sangre está lista, se despierta. Entonces, si algún día estás caminando por un camino de tierra allá en el corazón de la península de Yucatán y escuchas un aullido que viene de la cordillera, detente. No lo sigas, porque puede ser solo un coyote, pero también puede ser uno de nosotros. Y, créeme, cuando los ojos se encienden en rojo, ya no hay vuelta atrás. Lo que queda es correr o elegir. Hace tiempo que dejé de contar los años. Aquí donde vivo ahora, en la orilla de una colina sin nombre, rodeado de maleza densa, ni siquiera entra el calendario. La ciudad quedó atrás, el taller, la mujer, incluso el nombre Aurelio Gómez, lo enterré junto con la última camisa limpia que tenía. Ahora, quienes andan por estas tierras solo me llaman el viejo del Balam. Dicen que soy un sanador, que curo a las serpientes, que conozco el veneno de las plantas y la sombra de los muertos. Nadie sabe que lo que cargo en la espalda no es sabiduría,
es un peso y no hay oración que lo alivie. Vivo solo, pero nunca estoy solo. La cosa vive conmigo, dentro de la carne, entre los huesos, como un animal en celo, esperando el momento justo para mostrar los dientes. Y ese momento se acerca. Lo sé, porque esta misma semana el cielo amaneció extraño, el viento cambió de olor y los búhos comenzaron a piar de día. El sendero del Balam, ese que conozco mejor que la palma de mi mano, se quedó mudo. Ni rastro, ni pisadas, ni ruido, solo silencio. Un silencio espeso, denso, que se enrosca en el pecho y avisa, está cerca. Anoche soñé con mi padre. Estaba sentado en el patio de nuestra antigua casa, con el sombrero en la mano y sangre escurriendo del pecho. No decía nada, solo me miraba como si dijera, es tu turno. Detrás de él, parado como un perro fiel, estaba Juan, o lo que quedaba de él. Sus ojos aún ardían en rojo, pero ahora, por alguna razón, no me daban miedo, me daban lástima. Hoy es viernes de Cuaresma. La luna está llena, redonda, brillando desde antes de que el sol se pusiera, y sé que esta será la última, porque la sangre me está hirviendo por dentro, las venas están marcadas, los músculos se retuercen y el hueso de la columna vertebral cruje lentamente, como madera seca en brasas. Siempre es así. Primero el calor sube del estómago al pecho, luego viene el dolor en la mandíbula. La piel pica. El pelo comienza a rasgar la piel por dentro. Ya he sentido esto antes, pero nunca tan fuerte. Hoy ya no hay resistencia. Hoy ya no hay oración. Enterré mis documentos, mis recuerdos, todo en un agujero profundo detrás de la choza. Solo tomé una botella de aguardiente, un machete sin filo y una foto de Pablo cuando era pequeño, que cargo en el bolsillo de mi camisa. Él no sabe dónde estoy. Es mejor así, que viva sin este peso. O tal vez ya lo esté viviendo, porque en el fondo, sé que él también lo siente. La noche ya ha caído por completo. La luna está tan baja que parece tocar las copas de los árboles. Todo el monte se calla cuando paso. El suelo tiembla levemente. El aire está pesado, como antes de una tormenta. Me arrodillo en medio del claro como hice en el sueño. Me quito la camisa, dejo el pecho abierto al cielo. Siento que los dedos se endurecen, las uñas crecen, la columna vertebral se alarga. El dolor es tanto que roza el placer. Y entonces viene el sonido, no el mío, el de él, el del otro, el del primero, un aullido viejo, ancestral, nacido antes de la palabra. Me llama y esta vez no corro, porque la última transformación no es física, no es volverse animal, es aceptar. Es mirar al cielo con ojos de bestia y ver que allí también hay un hogar. Es correr sin dirección, oler el mundo y saber que el miedo que antes dolía ahora alimenta. El hombre muere, pero el espíritu, el espíritu continúa y él corre, salta, muerde, aúlla, esparce la semilla del miedo en cada callejón oscuro, en cada sendero abandonado. Mañana, cuando alguien encuentre el rastro en el lodo, el rastro profundo de garras y patas y sangre, dirán, el viejo del Balam desapareció. Y dirán también, es el hombre lobo de Yucatán de nuevo. Regresó. Pero lo que nunca entenderán es que yo no regresé, porque nunca me fui. Siempre estuve aquí esperando, observando, aullando muy bajito dentro de la cabeza de quien aún cree que puede vivir lejos del miedo.